Buenas tardes a todos, soy Rafael Sánchez, portavoz del Grupo Municipal del Movimiento de Izquierda Alternativa en Pinto. Ante todo, muchas gracias a todos por su asistencia a este primer acto de lo que hemos denominado Semana de Lucha aquí en Pinto. Semana de lucha donde hoy hablaremos de sanidad y mañana de educación, dos de los pilares fundamentales de lo que hemos venido llamando el estado del bienestar en nuestro país. El miércoles hablaremos de los aspectos sociolaborales de la crisis y nada mejor que para hablar de este tema pues que un acto de apoyo y de llamamiento a la huelga general del 14 de noviembre que entendemos desde el Movimiento de Izquierda Alternativa que ahora más que nunca es necesaria y debe ser lo más masiva posible. El jueves, y enlazando con las posibles alternativas, porque entendemos que las hay a estas formas de hacer política, hablaremos de política fiscal, pasando un documental sobre paraísos fiscales y traeremos a un economista alternativo, no a los economistas que suelen salir por televisión donde nos dicen que esta es la única manera de salir de la crisis y que hay que ser ortodoxos con lo que nos dicen desde la Unión Europea al respecto. Y por último acabaremos con algo que desgraciadamente está sufriendo también muchísimo los recortes de esta crisis, que es todo el aspecto cultural. Acabaremos con un festival cultural en la Escuela Municipal de Música, donde tendremos cuentacuentos para los críos, donde tendremos también una actuación de un cantautor y una actuación de un grupo de hip hop. Basta de recortes, hay alternativas. Se llama el lema que hemos puesto para esta semana. Y en lo de basta de recortes está demostrado empíricamente por todos los países donde se están aplicando estas políticas de austeridad, o estos países que han sido rescatados por la Unión Europea, que estas políticas no valen. En resumen, hay que rescatar personas, necesidades básicas, frente al rescate de las entidades financieras. Que no olvidemos que cuyo mayor y mejor negocio sigue siendo la deuda, ya sea pública o privada. Es decir, que el primer recorte grande se efectúa en los presupuestos generales del 2012, a nivel estatal, donde las políticas sanitarias se reducen en un 7%, nada más y nada menos que 290 millones de euros. Luego viene el famoso Real Decreto Ley 16/2012, donde nada más y nada menos se produce un recorte de 7.000 millones de euros, básicamente aumento del copago farmacéutico, incluyendo pensionistas, centenares de fármacos que pasan a dejar de ser financiados por el sistema público de sanidad, centenares de ellos, el copago en el transporte sanitario no urgente, pero claro, no urgente entiende, por ejemplo, una persona que tenga que ir a hacer diálisis o una persona que tenga que ir a hacer quimioterapia, eso va a haber que copagarlo o recopagarlo, porque ya se copaga, entendemos nosotros desde nuestros impuestos, pero habrá que recopagarlo. El copago también en prótesis y productos dietéticos para el tema, por ejemplo, de obesidad mórbida. Y algo que me imagino que Patricia abundará en ello, que es el fin de la sanidad pública universal. Ya no tenemos una sanidad pública universal, debido a casi 1,5 millones de inmigrantes, entre comillas, ilegales, salvo para urgencias, partos y atención posparto. Y algo que ha pasado desapercibido, que es que los mayores de 26 años que no tengan un trabajo en ese momento o que no tengan una prestación por desempleo, tienen que declararse prácticamente insolventes para poder tener acceso a lo que es la tarjeta sanitaria y a lo que es el acceso al sistema público de salud. Se puede decir alto y claro que hemos dejado de tener una sanidad pública universal, ¿no? El tuercas, pues es de hace una semana y es aquí en Madrid, como no podía ser de otra manera. Madrid y Valencia han sido los laboratorios del sistema ultraliberal, neoliberal, que el Partido Popular está aprovechando la crisis para implantarlo, porque esto al final son medidas de tipo ideológico. Y lo que hacen es profundizar en ese modelo ultraliberal implantado en la Comunidad Valenciana y en Madrid básicamente a finales del 2006, principios del 2007, y que además es tan magnífico que lo están exportando pues, a Extremadura, a Rioja, a Baleares, a Castilla-La Mancha, que ya están poniendo a la venta toda su red de hospitales, ¿no? Decir que los magníficos puntos que nos depara el señor Ignacio González, el sucesor de Esperanza Aguirre, pues empieza por el pago del euro por receta, como en Cataluña, pero sinceramente esto es una cortina de humo. Si vemos lo que viene detrás, esto, hombre, es gravoso, pero es casi lo menos importante, porque además ponen un tope de 72 euros y tal,
trae cosas muchísimo más graves, ¿no? Por ejemplo, la privatización de la parte sanitaria de los hospitales PFI, de los hospitales de concesión de obra pública, que se hicieron bajo el mandato de Esperanza. 6 de esos 7 hospitales, la parte sanitaria se privatiza. Estaba privatizada la parte no sanitaria, pero ahora se privatiza también la parte sanitaria. En el fondo es un negocio de entre 400 y 500 millones de euros anuales, además de ese dinero que tenemos que seguir pagando por el tema de la concesión de obra pública, ¿no? Pero es que además lo hacen con cifras que son perversas y que son falsas y que nadie sabe dónde han sacado. Os pondré un ejemplo. Javier Laschetti, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, dice que un paciente en un hospital público nos cuesta unos 600 euros al año y que con los sistemas privatizados o con los hospitales privatizados nos cuesta 441. Nadie sabe dónde ha sacado la cifra, pero sin embargo la última concesión que han dado, que es el Hospital de Torrejón, van a pagar 571 euros por paciente. Entonces, a ver, ¿en qué quedamos? 441, 600 es mucho, pero al Torrejón le damos 571, y esto además con la pérdida de miles de empleos interinos que se pueden dar, Se van a desmantelar hospitales como la Princesa y Carlos III, que son hospitales de referencia, Princesa para un montón de cosas y Carlos III sobre todo para enfermedades infecciosas. El programa en Madrid especialmente desolador con el tema de la sanidad pública. O sea, lo poco que nos quedaba lo ponen totalmente a la venta. Por acabar y por desmontar algunas mentiras que corren por ahí respecto al sistema de salud, que se dice que es insostenible. Como he dicho al principio, España está a varios puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea 15, de la Unión Europea que se puede comparar con España, en cuanto a gasto per cápita en sanidad y en cuanto a tanto por ciento del Producto Interior Bruto que dedicamos a sanidad. Y lo mismo podría decirse en cuanto al número de profesionales. O sea, esa mentira tantas veces repetida de que hay tantos funcionarios en España es absolutamente falso. Y en el tema de sanidad es más falso todavía. Si comparamos los profesionales sanitarios que hay en España con los que hay en Alemania en proporción a sus habitantes, pues en España salimos perdiendo, pero con mucho, ¿no? En el tema de camas, pues seguimos pues mal, seguimos con 3,3 camas frente a las 5,5 camas de media en la Unión Europea. En Madrid peor, 3,06, y eso que han hecho un montón de hospitales. Pero claro, han hecho un montón de hospitales donde han abierto camas en los hospitales nuevos, pero han reducido cámaras de una forma importante en los hospitales que ya había. Véase Getafe, que han cerrado hasta plantas enteras, ¿no? Madrid, por concretar, está a la cola, como no podía ser de otra manera, junto a la Comunidad Valenciana, junto a Murcia, junto a Baleares, curiosamente todas comunidades gobernadas por el Partido Popular, en gasto per cápita y el número de camas por cada 1000 habitantes. Otro tema que por lo menos a nosotros nos duele muchísimo, que es esa mentira también tantas veces repetida de que todo esto ha venido por el abuso de los inmigrantes con el tema de la sanidad. Eso es absolutamente falso, y hay datos. Un inmigrante ahí va en torno a las 6,4 veces al año a la atención primaria, frente a 11,1 veces que va un español. Y si hablamos de niños, los inmigrantes van 5,5 veces frente a 7,3 veces que van los españoles. Con lo cual es absolutamente falso lo que dicen del turismo sanitario. El turismo sanitario lo hacen los suecos y los ingleses que están en Gandía y están por ahí y que se vienen a España a aprovecharse posiblemente del sistema sanitario. Pero no precisamente los inmigrantes y los inmigrantes ilegales que hemos excluido del sistema sanitario. Para acabar y dar paso a Patricia Virginia, deciros que o reaccionamos, o nos rebelamos, o desde luego nuestro sistema de salud, nuestra salud, lo que hará será cotizar en el IBEX 35, igual que cualquier otra eléctrica, y estaremos a los vaivenes del mercado, y que en el fondo lo que están haciendo es mercantilizar algo tan terrible y tan importante como es nuestra salud y nuestro sistema sanitario. Gracias. Bueno, yo primero quería hacer un breve resumen cronológico de cómo ha empezado a deteriorarse la sanidad pública en España, en concreto en Madrid, que es donde ahora mismo estamos en la pelea. Y esto viene desde antiguo. O sea, parece que esto nos está asustando ahora porque, lógicamente, como nos han ido quitando poco a poco cosas, pues cuando ya nos queda menos notamos más la pérdida.
pero el deterioro de la sanidad pública la privatización se empezó a plantear ya en el año 1991. Muchos de vosotros habréis oído hablar del informe Abril-Martorell. Estaba gobernando el Partido Socialista y el entonces ministro de Sanidad, que era Julián García Vargas, pidió el gobierno socialista a un grupo de expertos, entre estos este señor Abril-Martorell, que por supuesto ni era profesional de la sanidad, era un simple empresario, que tenía varias empresas dedicado a la construcción y múltiples cosas, y entonces ahí ya se empezaron a plantear que era insostenible, el sistema público de sanidad era insostenible. Entonces ya empezaron a dar nombres como el copago, la financiación, hay que prever. Lo que pasa es que no se llegó en aquel momento a aprobar la reforma ni a llevarla al Parlamento, pero sí que empezaron, poco a poco, ya a hacer externalizaciones. El PSOE era más partidario de la privatización, no de la externalización. Ya se empezó a derivar a centros privados pequeñas operaciones, algunas pruebas diagnósticas, porque estaban estropeados los aparatos de los centros públicos, etcétera, etcétera. Entonces ya desde el año 91 empieza ya a ir externalizándose servicios de la sanidad para ir dando ya concesiones a empresas privadas. En el año 91 llegamos al famoso decreto ley, la ley 1597, en la que nosotros, como bien ha dicho el compañero, es nuestra punta de lanza, que es la que abre definitivamente el paso a la privatización de la sanidad. Esta ley ya empieza a plantear, se abre una grieta. Es como cuando tenemos un barco que por muy fuerte que sea la coraza, si abrimos una grieta, si la grieta es pequeña entrará menos agua, pero lógicamente al cabo del tiempo el barco se inunda. Esto es lo que ha pasado con la famosa ley 1597. Como bien ha dicho el compañero, la presentó el PP, que estaba gobernando Aznar, pero la aprueba el PSOE, y además el título de la ley era Nuevas formas de gestión en la sanidad. Nosotros de ahí pensamos que es el problema y esta es nuestra punta de lanza, nuestra pelea, la derogación de esta ley. Esta ley, mientras esa se mantenga, gobierne quien gobierne, lógicamente tiene las puertas abiertas a ir deteriorando toda la sanidad pública en España. Desde el año 97 llega el 2003, que es el primer gobierno del Partido Popular, con el famoso tamallazo, que ya todos sabemos, y entonces ya es cuando se empieza el Partido Popular a tomar en serio el tema de las privatizaciones. Ellos empiezan con una hoja de ruta. Yo creo que sí que lo han planteado bien, lo han hecho poco a poco, como había dicho antes, para que no nos vayamos dando cuenta. Y entonces en su hoja de ruta nosotros decimos que plantean las 3D. Las 3D para nosotros es deteriorar, desprestigiar y desmantelar. Deteriorar el servicio público, van deteriorando todos los hospitales antiguos, cosas como que se van envejeciendo y no se arreglan, pero cosas tan elementales como pintar las consultas, como los aparatos que tienen quedan obsoletos y no arreglarlos, se tiran a lo mejor más de un año sin arreglar para ir dando esos servicios a las empresas públicas, desprestigiar a los trabajadores de la sanidad pública, de tener un empleo fijo, cuando se sabe que más de un 30% de los trabajadores en la administración, sea en el sector que sea, es interino o eventual. En el caso concreto de sanidad, prácticamente llevamos como 6 o 7 años que ni siquiera hay interinidades, sino eventuales de corta duración, contratos para médicos de 15 días y 20 días, solo para quitar lista de espera, sin pensar siquiera en cuándo se van a hacer esas revisiones, etcétera, etcétera. Y luego, lógicamente, yo voy deteriorando, desprestigio a los profesionales y desmantelo. Porque ya lo tengo claro de cara al ciudadano, no sirve. ¿Veis? Que no sirve esto que tenemos. Entonces vamos a dar una nueva imagen. Vamos a ver un planteamiento de imagen pública. Vamos a abrir centros nuevos, dotados estupendamente, hoteles, los hospitales, hoteles de 5 estrellas, en los que lógicamente tienes la cama individual, la habitación individual, la televisión extraplana, pero no tenemos personal, ¿no? Pero eso no se ve, o sea, la imagen que va el paciente hasta que no lo siente, lógicamente lo que ve es que se abren hospitales, se abren centros públicos maravillosos, que te pide una prueba a tu médico de atención primaria y que resulta que si vas a la clínica, las hermanas hospitalarias te dan la prueba en una semana. Entonces, la imagen, lógicamente, de cara a los ciudadanos, pues es una mejora considerable.
siempre y cuando sea una cosa sencilla, claro, porque insisto, ya cuando somos pacientes con algo grave, cuando sentimos realmente lo que está pasando, pero mientras tanto esto les hace a ellos ver una imagen y lógicamente comparándonos unos con otros es evidente que la mejora es sustancial. Esto lógicamente, según se van dando estas privatizaciones, se van cerrando, aparte de ir deteriorando los servicios públicos, se van cerrando camas, se van cerrando consultas, se van amortizando plazas, en principio leves, es decir, no una cantidad asombrosa, que luego a los sucesivos se van ampliando. En 2004 ya se hace un plan de infraestructuras, en el que ya aportan 1.100 millones de euros para, textualmente, la Comunidad de Madrid, de solucionar los problemas estructurales de la sanidad madrileña y construir la sanidad del futuro. La sanidad del futuro ya está aquí. Eso es el eslogan de campaña que presentó ya el Gobierno Popular en la Comunidad de Madrid. Esto, pues, lógicamente, también cuenta con la colaboración de los ayuntamientos, el PP y el PSOE, en algunos el PP, en otros el PSOE, pues dando suelo público para la concesión, para la construcción de estos hospitales. En el caso tenemos aquí más cercano, y el primero que se dio fue el caso de Parla, con el Hospital Infanta Cristina, que lógicamente, bueno, pues entonces ahí gobernaba el PSOE y se lo dio sabiendo que ya era el planteamiento, el ayuntamiento le dio el suelo público para la construcción de ese hospital. Este año ya nosotros la coordinadora, que es cuando empezamos la coordinadora antiprivatización, empezamos a hacer alegaciones a todos estos planteamientos que estaba dando la Comunidad de Madrid. En 2005 explota el caso Montes, todos hemos oído hablar del caso de Leganés, el doctor Montes. Esto nosotros lo hemos planteado siempre como que esto fue una cortina de humo, o sea, no es tanto de las denuncias que ya sabemos todos lo que pasó, que se demostró que eran todas falsas, que no había razón de ser a esa masacre que se hizo contra esos profesionales, con cabeza de turco el doctor Montes, sino que nosotros lo que planteamos es que eso fue una advertencia al resto de los profesionales. En el sector sanitario es verdad que es un sector profesional en el que somos bastante cómodos. Yo creo que, bueno, pues hemos pensado, muchos han pensado que esto está aquí todo fijo, pero sí que es verdad que hay que entender que sí que hay grandes profesionales. Entonces, algunos profesionales sí que ya ante esto estaban dando la cara, diciendo esto está ocurriendo, esto no podemos permitirlo, nosotros como profesionales nos impide nuestra ética profesional hacer estas cosas que estáis planteando, quitar lista de espera, como he dicho, a mansalva sin una buena atención. La política sanitaria de la Comunidad de Madrid no es ver bien a un paciente, sino ver más, o sea, que el paciente no espere. Como tú le veas ya, porque es responsable del profesional. Si un paciente está mal diagnosticado o no está bien tratado, porque no ha tenido el tiempo suficiente, el problema es del profesional. La comunidad lo único que tiene de responsabilidad es que no espere los 30 días famosos estos que tienen de campaña. Entonces, eso nosotros lo planteamos, el caso del doctor Montes, como que fue un aviso al resto de los profesionales, es decir, no saquéis los pies del tiesto. O sea, aquí vais a hacer lo que nosotros queramos, porque si no, mira lo que os puede pasar, y somos capaces de hacer, pues eso, calumnias, como así ocurrió, que luego lo ganara, pero desde luego lo que pasaron el doctor Montes y todo el colectivo de profesionales que les ayudó, de las distintas categorías profesionales, pues desde luego fue algo bastante duro, que nunca se ha reparado. Yo creo que eso es una reparación, vamos, creo que no puede ser nunca reparado. En el 2007 ya empieza el segundo gobierno de Esperanza Aguirre. Aquí ya hay la apertura de los nuevos hospitales, aunque todos empezaron a funcionar un año más tarde de lo previsto. Entonces, intentan formar, lo que había dicho Tomás, lo que es las UTEs, que es una unión temporal de empresa. O sea, el pedir a los profesionales, los centros de salud de primaria sobre todo, pues que sean los que gestionen. Pero claro, una cosa es que tú gestiones y pidas el dinero, lo que a ti te parezca, como una empresa puede hacer, a que diga, te doy este dinero, tú gestiónamelo bien, y si no me lo gestionas bien, tú más. Con lo cual eso se hizo en Cataluña, no ha tenido éxito, y aquí en Madrid plantearon. Lo que pasa es que, bueno, visto lo de Cataluña, yo creo que de momento lo han ido dejando ahí paralizado, porque yo creo que esto es un laboratorio, o sea, yo creo que se les están ocurriendo cosas y según se les ocurre se lo van a aplicar. Durante la apertura de estos hospitales ha supuesto que más de 5.000 médicos y enfermeras pasaran a los nuevos hospitales. Nos consta que por lo menos 1 o 2 años esos profesionales que por concurso de traslado pasaron a esos nuevos hospitales los siguieron pagando los salarios los hospitales antiguos, por lo menos 1 o 2 años, creemos. Es decir, que esos 2 años a todos esos profesionales esos hospitales les ha salido gratis, pagando la costa del hospital público. Esto lleva consigo nuevamente
el cierre de camas, la bajada de profesionales en el resto de los hospitales públicos, en fin, el desmantelamiento más amplio. Hacen un plan de infraestructuras de 4 años, del 2007 al 2011, con la previsión de otros 4 nuevos hospitales del modelo Alcira. El modelo Alcira es el nuevo invento de la Comunidad Valenciana. En estos están Torrejón, Villalba, Carabanchel y Móstoles. Y 55 centros de salud. Este plan se presenta en el Hotel Ritz, el entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes, y el texto de la invitación, que nosotros desde el CAS hicimos un llamamiento, una concentración ahí en el Hotel Ritz, a los empresarios era aproveche, oportunidad de negocio. Eso fue el eslogan de la invitación al Hotel Ritz en el año 2007, que hizo el consejero de Sanidad. En 2008 ya el PP definitivamente aprueba en su congreso la ruptura de los monopolios públicos. Ya definitivamente se congelan todas las plantillas, personal que se ha jubilado no se cubre, el personal que está de baja, salvo que sean bajas muy prolongadas después de un mes o dos, contratan a algunos, y ahí también se adjudica el Laboratorio Central Ribera Salud, con 172 millones de euros para 8 años. En 2009 se entregan 400.000 firmas en el Parlamento, en el Congreso, que estuvimos recogiendo desde el CAS y otras asociaciones de vecinos y asociaciones de usuarios, pidiendo la derogación de la Ley 1597. Izquierda Unida hace la proposición de ley para modificar dicha ley, que quedó aprobada en la mesa de Sanidad del Congreso, pero PSOE, que todavía gobernaba, no lo llevó al Parlamento para la derogación. Quiero decir que ahora, por mucho que el señor Tomás Gómez se cabree con Esperanza Aguirre o con Ignacio González o los distintos ayuntamientos, nosotros entendemos que son por lo menos compartícipes de la situación en la que estamos. En este año aprueban lo que llaman la eliminación de las áreas sanitarias. Lo plantean nuevamente con una lavada de imagen, es decir, el paciente puede elegir donde quiera ir. Esto es como Sanitas, tengo la cartilla, la libreta y digo, pues yo quiero ir a la enfermera a Carabanchel y al médico de cabecera pues a Pinto. Eso es algo incoherente, porque yo creo que el paciente lo que buscamos es la proximidad a nuestro domicilio y sobre todo la continuidad del tratamiento. Es decir, que no me vea cada vez un médico, se me da siempre. La Comunidad de Madrid lo planteó y yo creo que lo vendió bastante bien. Nosotros, por el contacto que tenemos con los pacientes, en un principio se vio bien. La libre elección, ya no hay área sanitaria para que el paciente pueda elegir el médico que quiera, la enfermera que quiera, el especialista que quiera. Y lógicamente esto era un mercado sanitario. O sea, lo que persigue es el dinero, persigue al cliente. Es más o menos la idea que yo creo que ellos se plantean. Se cierran los laboratorios públicos de Coslada, Vallecas y Aranjuez, se adjudica el Hospital de Torrejón a Ribera Salud por 1.200 millones con una concesión de 30 años. El de Villalba con una inversión de 108 millones más 93 millones de reposición a Capio, que tendría que haber abierto en 2011 y a fecha de hoy todavía no se ha inaugurado. Este recibirá 580 euros por habitante con una población prevista de atención de 110.000 habitantes durante 30 años. Esto da una cantidad de 64 millones de euros por año y 1.920 millones en 30 años. Negocio seguro, no cabe duda. Funciones o no funciones, tú tienes 30 años ahí el negocio asegurado. La adjudicación a Móstoles, también de Capio, con una inversión de 232 millones que atenderá a una población de 180.000 habitantes, también por otro periodo de concesión de 30 años. En el 2010, todos los propietarios de los nuevos hospitales han recuperado más o menos el 70% de la inversión. O sea que en 3 o 4 años el negocio estaba asegurado. Una vez hecho ya este resumen cronológico que os he dicho, para llegar al momento actual en la que se encuentra la sanidad pública, yo quiero hacer algunos puntos en los que yo creo que tenemos que incidir. La justificación del gobierno del PP es la crisis económica. Dicen, no hay dinero, no podemos mantener este sistema. Además dicen, no hay café para todos. Lo hablan en respecto a la sanidad, la educación, etcétera, etcétera. Yo lo que creo que esto no es cierto, porque nadie, si esto no es rentable, nadie se mete en hacer un negocio, como ellos mismos, sobre todo cuando tienes un negocio asegurado. Si no gano lo que yo quiero, me lo van a dar por otro lado. Entonces, lógicamente, esto se cae por su propio peso. La justificación del PP es la crisis económica. Una cosa que nos ha venido un virus, que nos ha venido por ahí, que nadie es responsable y que nos hemos caído en una crisis económica.
Entonces, esta consideración para mí es todavía más intolerable. Yo creo que en este país no hay una crisis económica, hay una crisis del sistema. Y lógicamente el sistema, lo que prevalece, lo que quiere este sistema neoliberal, lo que quiere es acabar con todos los servicios públicos, sanidad, educación, servicios sociales, porque eso es lo que nos iguala a los demás. Ahí somos todos iguales. Yo puedo ir, si tengo una sanidad adecuada, mi médico de atención primaria, tengo el derecho de ir al mismo que vivo en Móstoles como el señor que vive en Majadahonda o en Las Rozas. Lógicamente, eso ellos no lo pueden permitir. Su idea es que el 1% de la población esté por encima del 99% restante. Y de una manera de abrir más la desigualdad, lógicamente empieza con el deterioro de lo que nos iguala, los servicios públicos. Luego, lógicamente, empieza pues, la reforma laboral, etcétera, etcétera. Pero primero, y eso sí que nos afecta a todos, es el deterioro de lo que nos iguala a todos. Entonces, esto yo creo que es lo más intolerable todavía, ¿no? Yo creo que algo que pagamos todos y que posiblemente nosotros, los que dependemos de una nómina, aportamos más que las grandes fortunas, creo que tenemos más derecho, o por lo menos igual derecho, a tener unos servicios públicos de calidad. Y sobre todo porque en este país no son, y está demostrado, no cuesta cuantitativamente más costoso que el resto de los países europeos. O sea, no es verdad, no es más cara la sanidad en España, como ha dicho también Tomás, que en el resto de los países. Hola, buenas tardes. Bueno, yo primero quería agradecer al Movimiento Izquierda Alternativa que nos haya invitado a la plataforma a la que yo estoy representando aquí, pues para presentar nuestra estrategia de rechazo, de desobediencia y agravando a este Real Decreto Sanitario. Nosotros somos una plataforma heterogénea, la conformamos personal del entorno sanitario, médicas, administrativas, enfermeras, pero también personas que no tenemos nada, como es mi caso, que no tiene nada que ver con la sanidad. En mi caso yo soy del grupo de legal, del grupo jurista, y también hay pues, sociólogos, periodistas, personas que en definitiva cuando se nos planteó el Real Decreto Ley nos juntamos para decir qué hacemos frente a esto. Afortunadamente luego se ha ido uniendo mucha más gente que ha ido enriqueciendo esta plataforma. Como decía antes, lo que propugnamos, lo que nos diferencia del resto de los grupos que están luchando contra este Real Decreto o en general por el mantenimiento de algo tan importante como la sanidad pública, lo que nos diferencia, digo, es que propugnamos la desobediencia civil desde distintos órdenes, desde distintas facetas, por así decirlo. Y propugnamos la desobediencia porque entendemos que este Real Decreto, el Real Decreto 16-2012 y luego el Real Decreto Ley 16-2012 y luego el que lo desarrolla, pues es inconstitucional, plantea un conflicto de deberes legales y es profundamente inmoral e injusto. Y ya que este Real Decreto, en primer lugar, es inconstitucional. Es inconstitucional por la forma que se ha elegido y es inconstitucional también por el contenido. Un Real Decreto Ley, como sabéis, es un acto jurídico que no lo tramita el Parlamento, que es la forma normal de aprobar las leyes. Este Gobierno, a pesar de tener mayoría absoluta en el Parlamento, es decir, a pesar de poder aprobar las leyes con la conocida técnica del rodillo, que también sabe emplear, bueno, pues a pesar de eso, está prescindiendo de forma sangrante de llevar al Parlamento los actos legislativos para que se discutan allí, o sea, a pesar de que van a ser aprobados sin ningún problema. Y utiliza el Real Decreto Ley, que es un acto del Gobierno. Lo que la Constitución dice es que estos actos se pueden utilizar en casos de extraordinaria y urgente necesidad, que tiene que tratarse de disposiciones provisionales y que no pueden afectar pues, al ordenamiento de las instituciones básicas y a derechos, libertades y deberes de los ciudadanos regulados en la Constitución. Pues bien, primero no es urgente. Han aprobado un Real Decreto Ley que luego ha requerido de un desarrollo que en definitiva nos ha puesto en meses desde el momento en el que se aprobó. Es decir, no era urgente. No es provisional. Esto es absolutamente, como Virginia decía anteriormente, esto no es algo que se establezca por la crisis ni algo de carácter provisional. Esto es absolutamente definitivo, es un cambio de modelo absoluto. Y afecta a derechos fundamentales, claro que afecta a derechos fundamentales. El artículo 43 de la Constitución establece el derecho a la salud.
Y lo que hace este Real Decreto es pasar de un sistema de sanidad universal a un sistema de aseguramiento. Cambia el modelo, es un cambio radical de paradigma. Ahora tenemos personas aseguradas y personas no aseguradas. Antes todas sabíamos que podíamos acudir a un centro sanitario, ahora no. Y en este primer estadio pues se ha excluido a las personas inmigrantes irregulares, a las personas que están en situación irregular y algunas españolas. Por otra parte, se introduce el repago farmacéutico, no es copago, es repago. Todos estamos pagando ya gasto farmacéutico, pero ahora vamos a repagar. Y señaladamente a quien se afecta es a las personas pensionistas, que no pagaban nada y ahora van a tener que pagar un 10% de una medicación pues que en ocasiones resulta cara. Bueno, una de las cuestiones que ha ido haciendo el gobierno es legislar a base de chapuzas y chapuzas y rechapuzas y dar unas informaciones y luego otras. Esto del gasto farmacéutico, se han dado cuenta de que hay personas que no pueden pagar el 10% de esta medicación. No puede pagar, el que solo, perdón, tiene que pagar, ¿eran 12 euros? 8 euros. Sin embargo, puede tener un tratamiento que cueste 1.000 euros tranquilamente. Entonces, en principio tiene que pagar el 10%. Va a la farmacia y necesariamente tiene que pagar 100 euros. El máximo que se supone que debería pagar son 8. Bien, pues hay un sistema de reintegro que todavía no se sabe cómo funciona. Ahora se han sacado de la manguita este documento de dispensación farmacéutica, que es como una cartillita que dan a los pensionistas. Al principio era solo de un mes, 15 días más tarde ya de 3 meses, en fin, en el que van anotando el gasto que se va haciendo y cuando se llega al tope, pues ya no se paga más, para no tener que solicitar el reintegro. Pero claro, el que tenga solo una receta de 100 euros que tenga que pagar, medicación de 1.000 euros, tiene que pagar 100 euros, tiene que pagar esos 100 euros. Entonces, bueno, lo que estamos recomendando a los médicos es que hagan recetas de paracetamol y lo que sea hasta los 8 y una vez que ya, pues la cara, claro. Bueno, lo que hace este Real Decreto Sanitario es, primero, dividirnos, personas aseguradas, personas no aseguradas. Segundo, repago farmacéutico. Vamos a tener que pagar donde antes, sobre todo, no se pagaba y las personas pues, que estamos cotizando, trabajadores, pagamos más de lo que pagábamos antes. Y repago también de prestaciones que antes eran gratuitas, gratuitas no, que pagábamos todas y que seguimos pagando todas, como el transporte sanitario no urgente, la nutrición enteral domiciliaria o las prótesis. El catálogo de prestaciones, como sabéis, se está ampliando ya, o por lo menos se ha anunciado que se va a ampliar. Esto, sí, el Real Decreto Ley no era urgente, no establece medidas provisionales, afecta a derechos fundamentales como es el derecho a la salud, la forma que se ha empleado para este acto es inconstitucional. Pero decía que también no es en cuanto al fondo, en cuanto al contenido. El contenido de este Real Decreto, en primer lugar, discrimina entre españoles. Es verdad que hay determinados derechos en los que a las personas extranjeras se las puede discriminar. Lo establece la Constitución, lo ha dicho el Tribunal Constitucional, pero precisamente en el derecho a la salud no. ¿Por qué? Porque es un derecho absolutamente vinculado a la dignidad humana. No cabe un trato desigual en función de la nacionalidad de las personas. Y precisamente lo que se está haciendo con este Real Decreto Ley es dejar fuera a un colectivo que son las personas más necesitadas y que menos posibilidades tienen de llegar a una sanidad privada o a pagar la sanidad. Con lo cual, desde luego, desde el punto de vista de la garantía de derechos básicos, pues como os decía, también es inconstitucional. Entendemos que es un timo, una estafa, porque hemos hablado de mentiras, se han puesto sobre la mesa mentiras, hay muchísimas mentiras en torno a la sanidad. Una de ellas que está muy asentada es que la sanidad se paga con las cotizaciones de la Seguridad Social. No, esto es radicalmente falso. Parte de las cotizaciones de la sanidad, de la Seguridad Social van para sanidad, pero la sanidad se está pagando con el IVA, se está pagando con el impuesto de bebidas alcohólicas, con el impuesto de tabaco. Es decir, las personas extranjeras a las que ya se ha excluido cuando van a comprar su pan, cuando van a comprar su cerveza, cuando están pagando la sanidad. Entonces, ¿qué es esto? Las estamos estafando. Están pagando nuestra sanidad cuando las estamos dejando fuera de la sanidad. Ha sido muy hábil. Ha sido muy hábil excluyendo primero a estas personas. ¿Por qué? Porque lo que ha puesto encima de la mesa
es de nuevo el debate de ellas-nosotras, extranjeras contra nacionales. No, no, si es que esto no va de esto. Ahora han excluido a las extranjeras, pero esto solo es el principio, esto es la semillita para que nos entretengamos hablando de que si las extranjeras, las personas extranjeras, que es que claro, que si los comedores de los niños, que si el colegio, que caer en esta infamia de pensar que se están llevando nuestros recursos, que no, vamos a ver, el debate no es ese, el debate es que han introducido un modelo de aseguramiento. Que ahora sean las extranjeras las que están fuera. Si es que dentro de 4 meses, este umbral que os he dicho que está en 100.000, lo van a bajar a 50, porque claro, la crisis no hay dinero, entonces por la crisis lo van a bajar a 50. Y dentro de 3 años nos tendremos que asegurar todas. Y un médico griego ha salido, nos ha planteado la situación de la sanidad griega y era para poner los pelos absolutamente de punta. O sea, pero de punta, hay personas ya muriéndose porque van a la sanidad griega y no se las puede atender. Y esto corremos el riesgo de que pase también en España. Después de todo, la consejera nos dice y la ministra nos dice, no, si se va a atender, de urgencia se va a atender. No se está atendiendo a las personas. Actualmente tenemos muchas referencias de personas que van a urgencias y no se las atiende, de personas que tienen derecho a la sanidad y con toda esta confusión de tú sí, tú no, ahora a ti te excluyo, teniendo derecho se las está excluyendo. Personas que se les viene quitando la tarjeta sanitaria desde enero de este año, que siquiera estuviese planteado el Real Decreto Ley. Nosotras creemos, y en nuestro colectivo, creemos que de lo que se trata es de ir introduciendo efectivamente este modelo sanitario basado en el negocio y desmontar la universalidad de la sanidad. Frente a esto, ¿qué es lo que hemos decidido hacer? ¿Qué hace la plataforma Yo Sí Sanidad Universal? Bueno, pues planteamos que el que tenga derecho a objetar tiene que ejercer su derecho a objetar. La objeción en esta materia en concreto no está reconocida directamente por la ley ni directamente en la Constitución, pero quienes hemos estudiado esto, bueno, pues entendemos que sí habría un derecho que tendrá que ser defendido en los tribunales, llegaremos donde haga falta, pero bueno, quien tenga derecho a objetar, que objete. Esto, que lo que nos podemos plantear todos es, bueno, ¿qué hago yo, que no soy médica? ¿Qué hago yo, que tengo tarjeta sanitaria? Pues apoyar y desobedecer. ¿Cómo apoyamos y cómo desobedecemos? Bueno, tenemos una página web, que es nuestra herramienta principal, que es yosisanidaduniversal, todo junto, .net. En esta página hemos dividido las posibles acciones en función del perfil de cada ciudadano o cada ciudadana. El que es médico tiene su propio perfil, bueno, pues tú siendo médico puedes hacer esto, y lo que damos son pautas para la desobediencia. Primero, objeta. Una vez que has objetado, pues de esta manera puedes tratar de atender a los pacientes o a las pacientes. De esta otra manera, bien, tenemos el itinerario para el profesional. Para las personas que no tienen tarjeta sanitaria, creemos que resulta fundamental que traten de obtener la tarjeta sanitaria, que traten de ejercer los derechos, que les digan que no, que vamos a recurrir, que vamos a llegar a donde haga falta, que nos cuenten sus situaciones. Tenemos un apartado de personas afectadas para visibilizar, y esto resulta fundamental. Todas y todos tenemos que contarle a nuestra familia, a nuestros amigos, qué es lo que se está haciendo con la sanidad pública. ¿Qué situación nos puede llevar si no paramos entre todos esta barbaridad? Las personas con tarjeta, grupos de acompañamiento. Tenemos todo un manual para formar grupos de acompañamiento en el barrio, en el pueblo, en la parroquia, en cualquier grupo de personas que estéis dispuestas a iniciar un grupo de acompañamiento. En ese manual os decimos cómo. También impartimos talleres, estamos impartiendo talleres por todo Madrid, específico a demanda para grupos de acompañamiento que nos dicen, vale, vamos a montar un grupo de acompañamiento, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos? El acompañamiento, fundamentalmente, lo que hacen es ir a los centros sanitarios a pulsar un poco la sensibilidad del personal médico para ver qué médicos hay objetores, cómo está la dirección del centro, hablar con ellos y ver cómo se puede seguir atendiendo a las pacientes. A las personas sin tarjeta se las ayuda en los trámites. Antes os decías, en el momento en el que haya la posibilidad de solicitar el reintegro de esos gastos farmacéuticos, ¿quién va a ayudar a determinadas personas? Pues claro, yo sé tramitar papeles, soy jurista, pero
cualquier señor, cualquier señora y más pensionistas sabe dónde tiene que dirigirse, bueno, pues podemos ayudarla desde un grupo de acompañamiento. Entonces, creemos que si con estos grupos de acompañamiento conseguimos que las personas que han sido excluidas sean efectivamente atendidas por la sanidad, lo que os decía anteriormente, dejamos sin efecto el Real Decreto. Conseguimos que todo el mundo tenga sanidad, vamos a dejar este Real Decreto en papel mojado, sin efecto, y una ley que no se aplica, pues es una ley inexistente. Y esto es lo que, en definitiva, queremos, que esta ley se vuelva inexistente con la desobediencia de todos.